bueno, pues uno de los grandes desafíos que van a tener las empresas y las industrias y los gobiernos, por supuesto, pues va a ser esa reactivación paulatina, ese regreso a la que ya muchos llaman nueva normalidad, en la medida que se pues, aplanen las curvas o la curva de los contagios, al menos en el caso de nuestro país y las diferentes regiones. Va a ser un proceso muy cuidado, al menos eso es lo que se espera. Y bueno, pues uno de los rubros que va a tener por delante este gran desafío, pues van a ser las empresas que arriendan oficinas en las principales ciudades del país. Vamos a platicar con Guillermo Sepúlveda. Él es fundador y director de Growth Group, una nueva empresa que precisamente está pues desarrollando un manual de regreso a esta nueva normalidad. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Guillermo. A ver, platícanos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en Growth Group y este manual? ¿Qué le podemos platicar a nuestros amigos del auditorio sobre qué es lo que se debe considerar para este regreso paulatino? Pues fíjate, Darío, que lo primero que hicimos en Growth fue buscar a los expertos de diferentes temas, porque nos dimos cuenta de que para poder hacer este esfuerzo de forma correcta requieres de muchísimas disciplinas y la coordinación de estas. Y también encontramos que por otro lado había muchísima información y esa información no siempre es la misma, es contradictoria. Entonces lo que hicimos fue crear con 8 empresas un centro de conocimiento en donde pudiéramos dialogar, compartir las mejores experiencias. Tenemos empresas como ADIP, AKF, Vesco, Gensler, Herman Miller, Lavatap, New Group y Pizza Consulting. Todas estas empresas son expertas en un rubro específico y lo que queríamos aprovechar era la experiencia, por ejemplo, de las empresas que tenemos en el grupo globales, las cuales ya han regresado a clientes a sus espacios y no solamente a clientes, sino también a sus propios equipos. ¿Cómo se está dando ese regreso y qué es lo que tiene que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que debe considerar pues un director de empresa que tenga la responsabilidad sobre un equipo humano pues, relativamente importante? Nosotros hemos dividido, sí, es muy buena pregunta. Nosotros lo que hicimos, Darío, fue dividirlo, digamos, en 3 grandes rubros. Por un lado, tienes que preparar al personal que va a regresar. Estamos después de un confinamiento de meses. La situación de cómo llega ese personal de regreso a la oficina, tienes que evaluarlo para poder entonces decir quién regresa a la oficina. El segundo componente es preparar el inmueble. Tienes que preparar tanto el espacio donde tú te encuentras como asegurarte que el edificio, el operador o el arrendador del edificio donde tú estás hospedado, tu oficina, que ellos, qué acciones van a tomar y coordinarte con ellos. Porque el principal problema que vas a tener es con el acceso de personal y los nuevos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria que está emitiendo el gobierno te van a pedir que controles esos accesos y no solo el acceso, también el egreso. Y el tercer punto es cómo lograr que haya los menos puntos de contacto en toda esa experiencia dentro de la oficina. Es, digamos, relacionado con el ingreso del personal. Pero ¿cómo deben ser los espacios desde tu punto de vista? Que eres experto en estos temas inmobiliarios. ¿Cómo dicen ustedes de cómo se debe pues replantear el uso de los espacios y la convivencia ya dentro de esos espacios? Sí, la experiencia que tienen empresas como Herman Miller o Gensler, que son empresas globales y que están en el ámbito del workplace, han encontrado que aproximadamente un 50% del personal que tenías antes del COVID es el que puede ocupar el espacio, por el distanciamiento que tienes que tener entre los diferentes puestos de trabajo o los asientos donde están las personas trabajando. Y esto podrías decir, oye, esto va a arrojar
el que las empresas requieran más espacio. Pero por otro lado, tenemos, digamos, en el lado de la resta de espacio, es el hecho de que el home office, el trabajar desde tu casa, ha resultado mejor de lo que esperaban las empresas. Entonces, no ha bajado tanto la productividad y con esto las empresas han reevaluado aquella reticencia que tenían a que las personas trabajáramos desde casa. Entonces, ahí va a haber menos espacio que requieres porque va a pasar, más o menos lo que estamos viendo es un incremento de un 5 o 10% que antes tenías de home office a un 25 o 35% de tu personal que ahora va a estar haciendo home office. Y si no es de tiempo completo, por lo menos varios días durante la semana. Entonces, y por otro lado, también tienes también el hecho de que algunas empresas o bastantes empresas han dejado ahí desgraciadamente a personal o que lo han tenido que descansar. Entonces, todo esto esta nueva fórmula va a dar como resultado un nuevo requisito de espacio. Yo creo en lo personal que las empresas no van a querer tomar más espacio porque vienen de por sí con el cinturón apretado y gastar ahorita en nueva renta no creo que se dé. Entonces va a tener que ser una combinación de estos tres factores que te dije para encontrar cuál es el espacio ideal. Entiendo más desde la perspectiva de espacios de oficina. Ustedes Sí. en Growth Group también están dando asesoría a la parte industrial, que justamente Fíjate es la que está reiniciando actividades ahorita. sí, es correcto. Sí, se han acercado con nosotros ya industrias y si no es con nosotros, con Growth directamente, sí a través de empresas como Vesco, que tienen varias propiedades industriales bajo su cuidado. Ellos se dedican al servicio de Facilities Management o Facility Services y ellos sí han tenido ya requisitos de varias empresas que les han pedido servicios para estas zonas industriales, para estos edificios, donde sí hay circunstancias que tienes que tomar en cuenta que son muy distintas al de las oficinas. Sí, porque lo que te iba a decir, esa es otra historia muy es otra Sí, dinámica sin duda. muy diferente a las oficinas. Sí, y ahí te voy a decir que el lineamiento viene más de las empresas mismas por el lado de producción que de los proveedores de servicios. Las empresas mismas son las que están dictaminando cómo se van a separar las estaciones de trabajo, si van a tener que tener una reducción en su fuerza de trabajo, horarios distintos. Y lo que sí hemos visto, regresando a este tema de horarios distintos, es que el regreso a oficinas no va a ser de un solo golpe, sino que va a ser en fases. Y en esta primera fase que vamos a ver de regreso a las oficinas o cualquier espacio de trabajo, estamos calculando que más o menos regrese entre un 20 o un 25% del personal que antes había en el espacio. No lo vas a poder hacer de un solo movimiento. Y tienes que cuidar quiénes se quedan en casa y cómo vas a comunicar quiénes se quedan en casa, etcétera. Entonces, el factor de recursos humanos en este esfuerzo nunca ha estado tan relacionado con las áreas de tecnología y con el área de inmuebles. En este esfuerzo no te queda más que las diferentes áreas se pongan de acuerdo en cómo van a hacer el movimiento. Rápidamente, en menos de un minuto, Guillermo, la parte psicológica, no sé si usted, cómo, desde el punto de vista de estado de ánimo, debe ser el regreso del personal. Sí, lo primero que estamos recomendando es que se realice una encuesta con el personal para entender cómo vienen de regreso a la oficina, también entender si hay temas médicos que puedan resultar importantes y que te impidan el que regreses a la oficina. Y el tema de cómo está la situación en tu casa. Si tú pretendes regresar a personas o mamás que están con los hijos fuera de la escuela y que les tienen que dar lecciones a través de la computadora y todo esto, es muy difícil que esas personas regresen. Y también lo que ya hemos empezado a detectar es que varias empresas están diciendo que no van a regresar a personas o empleados que usen el transporte público porque ese puede ser uno de los focos donde menos control se tenga. Bien. Pues interesante todo esto que nos platicas, Guillermo Sepúlveda, fundador y director de Growth Group. Que tengas una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, Darío.